Dios me los bendiga en este día. Damos gracias a Dios por la nueva oportunidad que nos da de compartir la palabra del Señor con ustedes. Soy el pastor Alberto Valderrama y quiero compartir con ustedes hoy el tema sin fuerzas y sin saber qué hacer. Sin fuerzas y sin saber qué hacer. Está basado en el segundo libro de las Crónicas de los Reyes de Israel, en el capítulo 20. Yo les voy a leer solamente el versículo 12, pero en el transcurso del sermón estaremos mencionando algunas otras partes de este capítulo 20 del segundo libro de las Crónicas. Dice, segundo de Crónicas 20:12, Oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. ¿Se ha sentido usted alguna vez de esa manera, en esa situación, en medio de problemas, de dificultades, sin fuerzas y sin saber qué hacer? Estoy seguro que sí. Como todo ser humano, estamos pasando por dificultades y nos cuesta muchas veces superar esas dificultades. Nadie se escapa de esos estados de perturbación. Hay noticias inesperadas que nos dejan a nosotros sorprendidos y con un ligero o profundo desajuste emocional. Hay crisis que llegan sin previo aviso, robándonos la tranquilidad, dejándonos sin fuerzas y sin saber qué hacer. Todos en menor o en mayor grado pasamos tiempos donde ya nos sentimos sin fuerza y no nos dan ganas para más. Situaciones personales o familiares que nos dejan sin dirección y sin saber cómo enfrentar las situaciones o lo que nos espera más adelante. Hay enemigos también que surgen de manera inesperada para hacernos la guerra y ponernos de rodillas. En medio de esos tiempos siempre vendrá la poderosa mano de Dios para socorrernos y para levantarnos y levantar también algún Jaasiel, que no es sino la misma voz de Dios que nos dice: no teman ni se amedrenten delante de esta multitud tan grande, porque no es de ustedes la guerra, sino de Dios. Segundo de Crónicas 20:15, la segunda parte de este versículo. Josafat era el rey de Judá. Cuando había paz en su reinado, fue atacado por tres grandes enemigos de Israel: los moabitas, los amonitas y los edomitas. Estos grupos eran parientes de Israel por medio de los patriarcas Lot y Esaú, pero también ellos fueron hostiles contra el pueblo de Dios cuando iban camino a Canaán. ¿Qué hizo Josafat cuando fue atacado por esos invasores? Lo que debe hacer todo creyente cuando enfrenta dificultades y problemas: acudir a Dios en busca de ayuda. Este ataque es como una especie de metáfora o de símbolo para nosotros, para todos aquellos a los que estamos sometidos muchas veces a problemas y a dificultades. Son estos golpes, esos golpes que enfrentamos, que puede ser la muerte de un ser querido, de un amigo, un divorcio, un embarazo fuera del matrimonio, el perder una carrera, un trabajo, algún accidente o una enfermedad que complica nuestro diario vivir. Tales ataques vienen cuando todo parece que está marchando bien, cuando todo pareciera ser color de rosa. El creyente debe estar persuadido de que va a ser atacado en cualquier momento por dificultades que tienen la misión de probar su temple cristiano. Esta historia nos muestra eso. Vamos a ver un poco entonces el desarrollo de la historia en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 20.
Lo que queremos responder entonces y hablar en esta mañana es sin fuerzas y sin saber qué hacer. Lo primero, cuando estamos sin fuerzas y sin saber qué hacer, descubrimos y nos damos cuenta lo frágil que es nuestra vida. Nos damos cuenta de la fragilidad de nuestra vida. Segundo de Crónicas 20, 1 y 2 dicen: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Según el segundo libro de las Crónicas, capítulo 19 y el versículo 3, nos dice que Josafat era un buen rey. Fue uno de esos gobernantes muy ordenados desde Salomón, poniendo jueces en su gobierno, distribuyendo las responsabilidades de su gobierno. Había logrado una aparente paz en medio de las continuas guerras que libró el pueblo de Judá, pero oyó de un ejército muy numeroso que venía a invadirlos. Aunque Josafat poseía también un ejército muy grande, no era comparado con la multitud que venía contra él. Era muy superior esa multitud. Fue allí donde la parte humana de Josafat se sintió seriamente amenazada. ¿Qué pasó? Según el versículo 3, la primera parte del segundo de Crónicas, capítulo 20, dice que él sintió temor. El versículo 12 que acabamos de leer confirma la fragilidad de ese rey. Sabemos, usted y yo sabemos que los problemas vienen en diferentes tamaños, colores y, diversos. Algunos llegan tarde o temprano, pero siempre llegan los problemas a nuestra vida. A veces nos creemos muy fuertes, pero el conflicto repentino pone al descubierto lo que dice el Salmo 103, versículo 14. Somos polvo, somos frágiles. No es que cada vez que nos viene una prueba es porque andamos mal delante del Señor. Eso es lo que ocurría con los amigos de Job. Fueron a consolarlo y les acusaban de que había cometido pecado. Eso lo hemos estado viendo en nuestras lecturas bíblicas diarias. Nos dimos cuenta de eso, de cómo estos amigos que fueron a consolar a Job lo acusaban de que estaba en pecado, pero no siempre. No quiere decir que siempre que la persona tiene problemas, tiene dificultades, tiene pruebas, es porque ha cometido pecado, es porque está en pecado. No, Josafat no hizo nada que mereciera la ira de Dios. Al contrario, había buscado al Señor. Era uno de esos reyes consagrados y dedicados a Dios. Y Dios le había perdonado sus pecados y lo había restaurado. Las tribulaciones que nos vienen las podemos tomar como mensajeros que tienen la función de hacernos ver que no somos tan fuertes como habíamos pensado. El salmista lo expresó con mucha claridad cuando dijo en el Salmo 39, versículo 4, la tercera parte de este versículo: sepa yo cuán frágil soy. Cuán frágil es la vida de cada persona. Nos creemos fuertes, nos creemos invencibles, nos creemos todopoderosos, pero nuestra vida es muy frágil. En segundo lugar, cuando estamos sin fuerzas y sin saber qué hacer, ha llegado el tiempo de humillarnos delante de Dios. Mire lo que dice segundo de Crónicas 20, versículo 3. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno en todo Judá. Lo primero entonces que vemos es
que Josafat tuvo temor. Según Segundo de Crónicas 3, versículo 3, capítulo 20, la primera parte de este versículo dice que entonces él tuvo temor. La amenaza que venía contra Israel de destrucción hizo que, como decimos popularmente, se le moviera el piso. Hay circunstancias que nos roban el sueño. Hay circunstancias, problemas, dificultades que nos quitan la paz. Josafat tuvo temor, pero inmediatamente hizo algo que usted y yo debemos hacer también: buscar al Señor. Humilló su rostro, inclinó su rostro hacia Dios. Cuando las fuerzas nos fallan y llegan las horas cuando no sabemos qué hacer, ese es el tiempo del quebrantamiento. En la vida espiritual necesitamos de esos momentos donde tenemos que buscar a Dios con todo nuestro corazón. La fuerza de la costumbre nos hace vivir como si nosotros fuéramos autosuficientes para resolver todo sin la necesidad de la ayuda de Dios. La dependencia en lo que soy, en lo que tengo, me hace perder la perspectiva de buscar la necesidad de un cambio. Si mis fuerzas han fallado y estoy sin saber qué hacer, es hora de hacer lo que hizo Josafat. Dice que humilló su rostro para consultar a Dios. Allí está el camino para obtener nuevos bríos, nuevas fuerzas. La fortaleza que necesitamos solamente proviene de Dios. ¿Qué debemos hacer en medio de la adversidad? Nos sentimos sin fuerza, sin saber qué hacer, pero Dios está allí para ayudarnos y guiarnos a cada paso de nuestra vida, en medio de cualquier circunstancia que estemos sufriendo. Esa actitud nos prepara a nosotros para la victoria. En tercer lugar, cuando estamos sin fuerzas y sin saber qué hacer, no hay nada mejor que acudir al Señor. Dice Segundo de Crónicas 20, desde el versículo 4 hasta el 12. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda al Señor. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Dios, y dijo: Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Josafat entonces dio evidencias de tener un corazón dispuesto para Dios. En una época de su vida, este hombre, este rey, se unió a Acab y a Ocosías, que eran los reyes de Israel. Eran unos reyes totalmente corrompidos y depravados, y vivió bajo el consejo de esos reyes impíos. Pero estando en la misma batalla donde Acab fue muerto, donde Acab perdió la vida, le pidió al Señor que lo librara y Dios le ayudó, según el segundo libro de las Crónicas 18:31.
no podía entonces ser diferente con esta otra multitud que venía contra él. Él no tenía fuerzas para enfrentarlos y no sabía qué hacer, pero él era testigo y fue testigo de cómo Dios lo libró de angustia cuando estuvo a punto de morir. Aquí encontramos entonces una serie de principios que debemos nosotros también seguir para buscar la ayuda de Dios cuando estamos sin fuerzas y sin saber qué hacer. Lo primero es, frente a un conflicto, no hay nada más poderoso que la oración. La gente dirá, ¿cómo ponernos a orar cuando tenemos problemas? No, buscar la solución por otros caminos, pero oración, ¿para qué? Pareciera que la oración no sirve de nada, pero sí, la oración es importante, nos lo enseña la palabra de Dios. Cuando él vio que venía una multitud tan enorme contra él, él fue a buscar a Dios, se humilló delante de Dios, volvió su rostro hacia Dios, y eso es lo que nosotros también tenemos que hacer. Lo segundo es que aunque no tenemos fuerzas, el Dios en quien confiamos es todopoderoso. Eso lo dice segundo de Crónicas 20, versículos 6 y 7. Nuestro Dios es un Dios poderoso. Lo tercero que tenemos que pensar es recordar las promesas de Dios. Él nos ha prometido a nosotros la victoria. Segundo de Crónicas 20, versículos 9 al 11 enseñan eso. Ellos recuerdan a Dios, tú prometiste esto, tú prometiste aquello, tú prometiste lo otro. Y entonces ellos se basaron y le citaron a Dios las promesas que él le había hecho, y entonces Dios obró en favor y a favor del pueblo de Israel y de su rey Josafat. Lo otro es que debemos tener paciencia y esperar en Dios. Segundo de Crónicas 20:13 nos habla de que allí estaban todos los hombres, mujeres y niños de Judá, y estuvieron allí delante de Dios, esperando qué era lo que Dios iba a hacer a favor de ellos. Miren, vivimos en un mundo impaciente. Queremos lo que queremos en el momento que lo queremos. Es decir, pedimos las cosas y queremos las cosas inmediatamente. Le pedimos al Señor que nos dé paciencia, pero que nos las dé ya, inmediatamente, ya, al mismo momento que se la pedimos. Si acudimos al Señor, debemos ser pacientes y esperar. No sabemos lo que Él está haciendo en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras pruebas, pero Él se está moviendo allí donde nosotros estamos sufriendo y pasando dificultad. Él está allí activo, Él está allí moviéndose en medio de nosotros. En cuarto lugar, cuando estamos sin fuerzas y sin saber qué hacer, debemos saber que la respuesta vendrá de parte de nuestro Dios. Mire lo que dice segundo de Crónicas 20, 14 al 17. Y estaba allí Jaasiel, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Dios en medio de la reunión y dijo: Oye, Judá todo, y ustedes moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Dios les dice así: no teman ni se amedrenten delante de esta multitud tan grande, porque no es de ustedes la guerra, sino de Dios. Mañana descenderán contra ellos. No habrá para qué peleen ustedes en este caso. Párense, estén quietos y vean la salvación de Dios con ustedes. Oh Judá y Jerusalén, no teman ni desmayen, salgan mañana contra ellos, porque Dios estará con ustedes. El pueblo del Señor entendió que Dios ya sabía de que esa amenaza estaba en camino, pero también Él les asegura que va a intervenir. Él les dice lo que Él va a hacer en ese momento de dificultad. La respuesta entonces vino a través de uno de los levitas llamado Jaasiel, y él profetizó y les dio el mensaje. Habló inspirado por el Espíritu de Dios. Nos dejó uno de los textos más hermosos que nosotros podemos tener y citar cuando estamos en medio de incertidumbres y adversidades. Él dijo: Oye, ciudad, Judá
todo. Y ustedes, moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Dios les dice así: no teman ni se amedrenten delante de esta multitud tan grande, porque no es de ustedes la guerra, sino de Dios. Segundo de Crónicas 20:15. El ejército enemigo no se estaba metiendo contra Judá, se estaba metiendo con Dios mismo. Eso nos trae a nosotros una profunda paz, porque si la guerra no es nuestra, sino de Dios, debemos tener certeza entonces que la victoria viene en camino. Es nuestra la victoria en medio de los problemas, de las dificultades, de las enfermedades. La victoria es tuya, la victoria es mía. Segundo de Crónicas 20:17 dice: no habrá para que peleen ustedes en este caso. Párense, estén quietos y vean la salvación de Dios con ustedes. Oh Judá y Jerusalén, no teman ni desmayen. Salgan mañana contra ellos, porque Dios estará con ustedes. Allí donde dice Judá y Jerusalén, tú puedes poner tu nombre, el de tu familia, el de cualquier persona que está sufriendo, y apoderarse de esa promesa de Dios. Esta es una batalla que no peleamos nosotros. Dios está peleando por nosotros allí en medio de tu enfermedad, en medio de tu problema, en medio de tu dificultad. Es Dios el que está peleando si tú estás buscando el rostro de Dios y estás poniendo tu carga y tu problema en Él. El desarrollo de la fe es muy importante. Aquí el pasaje demanda que nosotros confiemos en Dios. Y al confiar en Dios, nuestra fe va a crecer, va a aumentar. Si usted está esperando la respuesta de Dios, usted tiene que confiar plenamente en Él. Y en último lugar, cuando estamos sin fuerzas y sin saber qué hacer, lo mejor es caer de rodillas y adorar a Dios. Segundo de Crónicas 20:18 y 19 dice: entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Este pasaje nos habla del poder que tiene la alabanza. La seguridad de que Dios pelea por nosotros nos tiene que llevar, nos tiene que conducir, nos tiene que guiar a confiar plenamente en Él y a alabarle con todo nuestro corazón. El Señor siempre está presente en medio de la alabanza de su pueblo. Dios está presente cuando tú estás en problemas, cuando tú estás en dificultades, cuando tú estás en enfermedad. Dios está allí contigo. Él está contigo. Simplemente alaba su nombre en medio de las dificultades y tú vas a ver cómo Dios se va a glorificar. Cuando Job pasó por las pruebas que él tuvo que enfrentar, de la pérdida de sus bienes materiales, la pérdida de su familia y aún la pérdida de su salud, en Job capítulo 1 versículos 20 y 21 él dijo: Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Él alabó a Dios en medio de su dificultad, y tú y yo también tenemos que hacerlo. Cuando Pablo y Silas estuvieron predicando el evangelio y fueron tomados presos, los torturaron y los metieron en lo más profundo de la cárcel por allá, y los manos y la cabeza, manos y pies en el cepo. Dice la Biblia que a medianoche ellos cantaron alabanzas a Dios, según Hechos 16:25. Así como sucedió en los tiempos de Josafat, sucedió con Pablo, y en medio de la alabanza Dios obró. En el caso de Pablo, dice la Biblia que hubo un temblor, un terremoto. Se soltaron las cadenas de sus manos y sus pies y se abrieron las puertas de la cárcel. Dios obra milagros cuando nosotros alabamos su nombre y ponemos nuestra confianza en Él y descansamos en Él y confiamos que en medio de las pruebas Él está con nosotros. La alabanza toca el corazón de Dios y hace que su poder
se derrame sobre nuestras vidas. Cuando alabamos a Dios en el conflicto, nosotros vemos su resultado. Dice 2 de Crónicas 20, 22 al 24, que cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Dios puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno de ellos había escapado. Dios obra en medio de la alabanza y en medio de nuestra fe y confianza cuando estamos enfrentando situaciones difíciles. Al ver el final de esta historia, ¿cómo nos sentimos? Cuando vemos la respuesta de Dios a nuestros problemas y a nuestras necesidades, ¿cómo nos sentimos nosotros? Sin fuerzas y sin saber qué hacer. ¿No te das cuenta de que es Él quien pelea tus batallas? Puede levantarse el ejército más grande, cuyo fin va a ser el de debilitar tu fe, tu confianza en el Señor, pero nadie ha podido enfrentar al Dios de Israel, ni en el pasado, ni ahora, ni en el futuro. Las palabras de ayer, las palabras de Dios de ayer son las mismas para hoy. No teman ni se amedrenten delante de esta multitud tan grande, porque no es nuestra la guerra, sino de Dios. 2 de Crónicas 20:15. Dios toma nuestras circunstancias dramáticas, tristes, trágicas, fatales, y las transforma en un triunfo auténtico. Simplemente tenemos que confiar en Él, depositar nuestra confianza en Él y creer que Él se va a mover en medio de nuestros problemas. ¿Estás tú atravesando situaciones duras, difíciles, problemas, dificultades, enfermedad? Dios está aquí para guiarte, para ayudarte y para darte la victoria en medio de tu situación. ¿Por qué no pones tu carga en sus manos? Primero pon tu vida en sus manos y luego deposita en Él tu carga. Dile al Señor de esta manera: Señor Jesús, yo reconozco que estoy desesperado, sin fuerzas y sin saber qué hacer. Yo soy un pecador, Señor, me he apartado de ti. Te quiero pedir perdón por mis pecados, pedirte perdón, que me limpies, que me ayudes, Señor, que tomes mi vida y me hagas una nueva persona. Yo te recibo hoy como mi Señor y mi Salvador personal, y te doy gracias porque yo sé que tú has entrado en mi corazón y vas a ayudarme de ahora en adelante a ser una persona diferente. Gracias, Señor, por darme la fuerza, porque me he vuelto a ti. Ahora sí sé lo que tengo que hacer en medio de las dificultades que me tocan vivir y me tocarán en el futuro. Gracias, Señor. Bendigo tu nombre en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Te felicito por tu decisión y sigue adelante confiando en el Señor, que Él te va a dar la salida en medio de tus dificultades, en medio de tus problemas y en medio de tus pruebas. Suscríbete a nuestro canal y marca las notificaciones. Si te gustó el mensaje, dale like y compártelo para que otros también puedan oír la palabra del Señor. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, escribe a mi correo personal. Soy el pastor Alberto Valderrama. Dios te bendiga. Espero que me oigas en la próxima ocasión. Hasta luego. Con unidad y sencillez, a ti, Señor, me acercaré.